Ok, so Hare Krishna a todas, bienvenidas. Estamos realizando una sesión de preguntas y respuestas con Radha Devi Dasi, la ministra de Vaishnavis de ISKCON. Ayer ella fue nuestra invitada en nuestro programa semanal y quedaron algunas respuestas muy importantes sin responder, así que ella ha accedido amablemente a responderlas hoy en esta sesión de preguntas y respuestas. Les damos la bienvenida. Welcome, dear Radha Prabhu. And thank you for being here again with us. Thank you for asking me. Vanchakapatarubhischa kripasinduvi evachapati tanam pavanibhya Vaishnavibhya namo namaha. Krishna. Hare Krishna. So, ayer la charla fue sobre la protección a la mujer y discutimos la definición, los objetivos, los desafíos y ejemplos en el Bhagavatam. Yesterday, the talk was about the protection of women, and some points you presented were the definition of this protection, the goals, the challenges, and you also shared some examples from the Srimad Bhagavatam. So I would like to start with one question. It's a little bit long. Okay. I'll read it first in Spanish and then in English. Cuando Kichaka acosó a Draupadi, ella no se conformó con la injusticia, sino que pidió ayuda a Bhima, y él mató a Kichaka. Draupadi se sintió satisfecha de que se hizo justicia. Y en el Bhagavad Gita 10.38, Krishna dice: entre todos los medios para suprimir lo ilícito, yo soy el castigo. En cuanto al abuso doméstico y la violencia de género, se tiende a guardar silencio tanto en la sociedad secular conservadora. ¿Qué postura tiene ISKCON hoy en cuanto a denunciar un abuso por vía legal? ¿Existen instancias de ISKCON que acompañen a las Vaishnavis en el proceso de denuncia? ¿Y también acompañan al abusador en el castigo y la rehabilitación? So, in English is when Kichaka harassed Draupadi, she didn't accept the injustice and asked Bhima for help, who ultimately killed him. Draupadi was satisfied after getting justice. And in the Bhagavad Gita 10.38, Krishna says, among all means of suppressing lawlessness, I am punishment. So regarding gender-based and domestic violence, generally a secular conservative society like ours, or not necessarily like us, but usually these kind of societies keep quiet. What's ISKCON position today on reporting abuse through legal channels? Is there any instance where ISKCON accompanies Vaishnavis during this process? And how about the abuser? Does ISKCON accompanies also the process of punishment and rehabilitation or reinsertion? That's an excellent question. And family violence is a very complicated situation. First, the GBC, I'm sorry, I forgot you had to translate. Yeah, it usually happens if I talk in English with the guest. So esta es una pregunta muy buena y lo que suele suceder, sorry, can we just start with just the It's a first? complicated issue and I want to start with the GBC statement. So, esta es una situación bastante compleja y me gustaría comenzar por la posición del GBC en relación a este asunto. So in February of this year, the GBC passed a resolution that says that domestic abuse is never justified. En febrero de este año, el GBC aprobó una resolución en la que afirma que la violencia de género nunca se puede justificar, no está justificada. And any interpretation of our scripture that supports abuse is incorrect. Y cualquier interpretación que se haga de las escrituras para justificar el abuso es incorrecta. Now, family violence differs from other kinds of violence because of the relationship between the abuser and the victim. La violencia doméstica se diferencia de otros tipos de violencia por la relación que hay entre el abusador y la víctima. Many times the victim has a vested interest in the abuser's financial or social status.
Muchas veces la víctima, en este caso, tiene algunos intereses, por ejemplo, financieros, sociales, con el abusador. Depende del abusador en estos aspectos. So punishing the abuser can also have the effect of harming the victim. Por lo tanto, en muchos casos, castigar al abusador puede afectar directamente a la víctima. And many times the victim does not want any intervention. Y muchas veces las víctimas no desean ningún tipo de intervención. So I worked with victims of abuse through a women's program for many years. Yo trabajé durante muchos años en un proyecto de protección a víctimas de abuso. And what they taught is that the victim has to be ready to break off the relationship, or she's likely to go back to the abuser. Y algo que nos enseñaron es que la víctima necesita terminar cualquier tipo de relación con su abusador. De lo contrario, tiende a regresar y retomar la relación con él. So obviously the penal system has to deal with crimes, and they may not care what the victim says. The penal system? The criminal system. Okay. Entonces, generalmente el sistema judicial se ocupa del abusador, pero no suele tomarse mucho interés en cómo afecta a las víctimas. And social programs generally should be led by the victim's desire. Y los programas sociales deberían estar guiados por los deseos de las víctimas. For example, if we have a policy that we're going to kick anyone out who commits domestic violence, that person's spouse may be less likely to tell us that there's domestic violence. Por ejemplo, si se aprueba una ley en la que el abusador es expulsado de una comunidad, entonces lo más seguro es que la víctima no reporte el abuso, porque sí, no lo reporte. And there may be times when we have to take action no matter what the victim says. Y muchas veces tenemos que hacer algo. Hay casos en los que, a pesar de lo que diga la víctima, tenemos que hacer algo. But generally, we want to give the victim space to reclaim her own autonomy. Pero lo más indicado siempre es concederle espacio a la víctima para que ella pueda hacerse cargo de su autonomía. So we're supporting her to get help to make her own decision rather than making a decision for her. Entonces la acompañamos en su proceso de tomar su decisión, la ayudamos, en vez de ser nosotros los que tomamos la decisión por ella. The other issue is ISKCON doesn't really have the resources to have a judicial system for domestic abusers at this point. Y otra realidad es que ISKCON en este momento no tiene los recursos suficientes para crear un sistema judicial y poderse hacer cargo de estos casos de violencia doméstica. But some places like Brazil have set up that kind of a system. Pero en algunos países, como es el caso de Brasil, ya han creado este sistema judicial dentro de ISKCON. So I hope that was a helpful answer. Espero que esta respuesta sea de ayuda. So this is interesting because we also sometimes want to, as you said, we want to take the decision for the victim and even ask her to leave the relationship. And statistically, we see that most of the times that they even get killed. It's even a risk for them. Muchas veces ella estaba comentando cómo es muy importante que nosotros no tomemos la decisión por la víctima, y en algunos casos, cuando sabemos que hay situaciones de violencia doméstica, tal vez insistimos a la víctima que abandonen esa relación, pero estadísticamente muchas de las víctimas que dejan a sus parejas abusivas después son asesinadas. So could you
share with us some ways that we can help and we can be there other than ask her to leave the relationship? ¿Nos podrías compartir algunas formas de ayudar a alguien que está en una relación de abuso que no sea decirle que abandone esa relación? So usually it takes more than one attempt for a victim to leave an abuser. Entonces, generalmente a una víctima necesita intentarlo más de una vez antes de abandonar esa relación. And it's important that we don't get frustrated and withdraw our support. Y es importante que durante este proceso en el que la víctima lo intenta varias veces, no nos desanimemos y abandonemos nuestro acompañamiento. And part of the dynamic of the abusive relationship is that the abuser causes the victim to doubt her own perceptions and capabilities. Y una de las dinámicas, la dinámica más normal en una relación de abuso es que el abusador hace con que la víctima dude de sus propias capacidades y percepciones. So it's important to her recovery that she learn to trust her own perceptions. Entonces, parte de ayudarla a la víctima a recuperarse es que ella vuelva a confiar en sus propias percepciones. And probably the biggest thing to keep in mind is the safety of the victim and any children in the household. Lo más importante siempre es acordarse o tener en cuenta la seguridad, que la víctima y si tiene hijos estén seguros, no corran riesgo. And the victim probably has the best sense of how dangerous the abuser is. Y la víctima es la que mejor sabe qué tan agresivo puede ser el abusador. I think you mentioned that the most dangerous time for a victim is when she actually leaves. That's when she's most likely to be killed. Entonces, yo he mencionado que la situación de mayor riesgo para la víctima es cuando abandona a su abusador. So confidentiality is super important when we hear about abuse. Entonces, la confidencialidad es extremadamente importante cuando estamos lidiando con situaciones de abuso. Usually the first thing that an advocate starts with is safety planning. Entonces, generalmente, alguien que acompaña a una víctima de abuso siempre planea la situación considerando el riesgo y la seguridad de la víctima. And that might be developing a safe plan for leaving the abuser, but it also might be developing a safe plan while still in the relationship. Y a veces este plan puede contemplar qué pasos va a tomar para abandonar al abusador, la relación, pero en otros casos este plan tiene que ser trazado para garantizar seguridad aún dentro de esa relación. Things like keeping some clothes for the victim at your home or allowing her to come there for the night if she needs to. Those are very helpful. Algunas ideas son, por ejemplo, si tú estás acompañando a alguien en esta situación, es dejarle que duerma a veces, estar preparada para que algunas noches duerma en tu hogar o incluso tener ropa, que ella pueda traer ropa o pertenencias y dejarlas en tu casa. It's also very important to connect the victim with secular services. Y también es muy importante conectar a la víctima con otros servicios de ayuda fuera de nuestra comunidad. You know, professional training is really important in this area. Un entrenamiento profesional, una formación profesional es de suma importancia en estas situaciones. And sometimes the secular agencies, their way of dealing with the victim isn't helpful because our culture is a little different from mainstream culture. You said it is helpful or it is not very helpful? It is not, because our culture is different. Y entonces, como nosotros, como devotos, tenemos una cultura tan particular, a veces las agencias externas a nuestra comunidad no son capaces de ayudarnos de la mejor manera.
So it's important that the secular agencies be educated about our beliefs and our lifestyle. Y por eso es muy importante que la agencia a la que la víctima acuda esté familiarizada con nuestras creencias y nuestro modo de vida, nuestra cultura como miembros de ISKCON. So reach out to your local agencies, ask them if you can meet with them, if they can come and give a presentation for your community, things like that. Entonces, algunas ideas son, por ejemplo, entrar en contacto con las agencias, organizaciones de protección a la mujer y a víctimas de abuso de locales, de tu ciudad o pueblo, y pedirles que vengan al templo, hagan una presentación y crear una relación en la que ellos también se familiaricen con nuestra cultura. Okay. It's also important that our speakers who sit on the Vyasa-san educate devotees that domestic abuse is not acceptable. Y también es muy importante que las personas que se sientan en las Vyasasanas a dar clase también eduquen a la comunidad que la violencia doméstica es inaceptable. And the leaders among the men also need to make a public statement of some kind, whether to their friends or formal public statement. Y también los líderes varones de nuestras comunidades, es muy importante que ellos hagan un comunicado en el que declaren lo mismo, que la violencia de género es inaceptable. And we can also put information about domestic violence resources in a place that's accessible to the victim. And that usually means the ladies' room. Y también es importante que incluyamos información y recursos para la protección a las mujeres que estén en esta situación. Y generalmente esta información tiene que ser accesible y lo más normal es que sea, por ejemplo, en los baños del templo de las mujeres. That's the one place the abuser can't go with them. Porque ese es el único lugar en el que el abusador no va a tener acceso y no va con ellas. Okay. Thank you. Regarding the abuser, how, because, you know, I think recently I've heard a class, a talk in Sadhvi Sangha, English Sadhvi Sangha, depending on Krishna, that you did, and you were saying something, I can't remember the exact words, but this, that it's not favorable that we develop a feeling, a negative feeling towards people who have done something wrong. You used the word, I cannot remember now, but somehow we should be impartial while taking care of the situation. Do you know what I'm referring to? I'm not sure, but I think I understand the issue that you're getting. I'm trying to get to the abuser and how we are not there. How do we deal with that? Yeah, and we're not the ones to condemn them. And so le estoy preguntando, vamos a hablar un poco sobre nuestra posición en relación a los abusadores y cómo nosotros deberíamos relacionarnos con ellos, si tenemos derecho a condenarlos, a no. So first I want to say that our feelings are not something that is a problem for us. We can have all kinds of feelings. Entonces me gustaría empezar diciendo que nuestros sentimientos no deberían ser algo problemático, es lo que son nuestros sentimientos. So depending on your relationship to the abuser, you need to respond in different ways. Entonces, dependiendo de la relación que tengas con el abusador, vas a responder de diferentes maneras. If you're the victim of the abuse, it is totally understandable that you would be angry and hurt and all kinds of different emotions. Por ejemplo, si eres la víctima del abusador, es normal y natural que tengas, que sientas ira, que te sientas dolida. Esto es muy normal. And it is probably necessary that a victim focus on her recovery and not worry about what's happening to the abuser. Entonces, se recomienda que la víctima se centre en recuperarse y que no tenga que preocuparse con lo que le está pasando al abusador.
Okay. So how does the rest of the community respond to the abuser? ¿Y de qué manera debería responder el resto de la comunidad al abusador? And there's nothing wrong with feeling angry at this person or disappointed or, whatever. Y no hay nada de equivocado en sentirse enojado con el abusador, decepcionado. Yeah. And the first priority has to be to protect the victim. Y la prioridad es proteger a la víctima. And that may mean that the abuser can't come back to the same community. Y tal vez eso implique que el abusador ya no puede volver a la misma comunidad a la que pertenece la víctima. But it also doesn't mean that no one should ever be friends with that person again. Pero eso tampoco significa que nadie debe ser amigo, o sea, que debemos olvidarnos del abusador para siempre y que nadie puede ser amigo de él. Okay. Particularly if the person is genuinely trying to change. Sobre todo si vemos que el abusador está esforzándose por hacer cambios. And whatever restrictions the community needs to put in place for safety is totally fine. Y si la comunidad necesita establecer ciertos límites o restricciones al abusador, está bien, es así. I think what I was talking about is carrying a feeling of resentment. Y creo que a lo que me estaba refiriendo cuando tú has mencionado en la pregunta, una charla que di, es al sentimiento de resentimiento. And when I do that, it's basically a way of building up my own false ego. Y cuando yo me siento resentida o rencorosa con alguien, lo único que estoy haciendo es alimentar mi ego falso. So I will harbor negative feelings against this person because they beat their wife 20 years ago. Entonces yo creo si cultivo estos sentimientos de enojo hacia esta persona porque él pegó a su mujer hace 20 años. And sometimes, even though the situation doesn't involve me in any way, I feel the need to advocate for devotees to treat this person's abuser in a certain way. Y aunque yo no tengo ninguna relación con esta persona o toda esta situación, puede que me crean el derecho de fomentar ciertas actitudes contra la persona que abusó a su pareja. And the basic problem there is I'm taking the focus off my own spiritual growth and putting it in a place where really I have no business to even be involved in the conversation. Y lo que sucede cuando hacemos esto es que dejo de cuidar mi cultivo espiritual y entonces me centro en una situación que no tiene nada que ver conmigo. And that's just a personal calculation that we have to make based on our own circumstances. Y nosotros tenemos que calcular hasta dónde nos involucramos o no, considerando las circunstancias de cada situación. Thank you. Gracias. There's another question that says, what prompts division amongst devotees, especially between senior Vaishnavis and younger generations of Vaishnavis? Because sometimes it feels like there's a negative competition or even mistreatment filled with non-spiritual emotions. How can we correct this? And in Spanish, ¿por qué se crean divisiones entre los devotos, especialmente en algunas devotas que son mayores y a veces crean situaciones no tratan bien a las devotas más jóvenes o hay como cierta competitividad y son emociones nada espirituales? ¿Cómo corregirlo? Again, a good question, because that is really an issue that we face. Nuevamente, una pregunta muy excelente porque esta es una situación con la que nos enfrentamos constantemente. And for the senior Vaishnavis, I hope that we are all trying to encourage and assist the younger Vaishnavis.
Y para todas aquellas devotas con más experiencia o mayores que nos están escuchando, me gustaría animarlas a que hagan un esfuerzo por cuidar a las devotas más jóvenes. And for the younger Vaishnavis, I know that that can be a very discouraging situation. Y sé que para las devotas más jóvenes o que han entrado más recientemente al movimiento puede ser una situación que las desanima profundamente. So we have to find the people who will nurture and encourage our spiritual growth. Tenemos que encontrar a personas que nutrirán y nos apoyarán en nuestro crecimiento espiritual. Somebody can be a Kanishta Adhikari and, be an older person or a manager. It happens. A veces una persona de mayor edad, experiencia o tiempo en el movimiento puede ser que sea un kanishta adhikari. And so it's best to respect them from a distance. Entonces es mejor respetarlas desde cierta distancia. One thing that I personally have found helpful is to focus on the devotees' good qualities, because everybody has them. Algo que me ayuda mucho personalmente es siempre tratar de enfocarme en las buenas cualidades de los demás, porque todo el mundo tiene buenas cualidades. For example, there are some of my, community members is the word, that I personally have a little conflict with, but I know they're 100% dedicated to Srila Prabhupada and, dedicated to our community. Por ejemplo, en mi comunidad local hay ciertas personas con las que yo personalmente tengo algunas diferencias, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que son personas dedicadas a Srila Prabhupada. And when I understand I'm not Krishna, then I realize it's okay for people not to like me. Y cuando me acuerdo de que yo no soy Krishna, entonces me resulta más fácil aceptar que no le voy a gustar a todo el mundo. And it's okay that some people don't encourage me. Y no pasa nada si hay personas que no me apoyan. So I don't expect emotional support from these people, and I appreciate their service. Entonces yo no espero que me apoyen, apoyo emocional de estas personas, pero aprecio su servicio y su dedicación. And if you're in a community where none of the older people are helpful, then build your own little support group. Y si te encuentras en una comunidad en la que los devotos más avanzados y experientes no te apoyan o no te cuidan, entonces te animo a que crees tu propio pequeño grupo de apoyo. Thank you. Gracias. How can we get training on caring for Vaishnavis? ¿Cómo podemos formarnos o prepararnos para cuidar de las devotas? Yeah, so training is an area where we definitely could be doing a lot more. Sí, realmente la formación es algo en lo que tenemos que seguir trabajando mucho. But there's some material on just caring for devotees in general, and that applies to Vaishnavis as well. Sorry, I didn't understand well the meaning. There's materials on taking care of devotees. Yeah. Uh-huh. Pero ya existen materiales y recursos que nos pueden ayudar sobre cómo cuidar a los devotos, y esto también se aplica al cuidado a las Vaishnavis. And I think it's available through the Congregational Development Ministry. Y creo que está disponible en la página del Ministerio de Desarrollo Congregacional. But something that everyone can do is we have to be personal with each other. Pero algo que es súper importante y necesario es ser personales con los demás. And we have to take time to get to know each other. Y tomarnos el tiempo para conocernos unos a otros. One thing I see everywhere I travel is that
devotees have a hard time confiding in each other. Algo en lo que que he reparado en todos mis viajes es que los devotos tienen mucha dificultad en abrirse y confiar, hablar a los demás, unos con otros. And part of that is because we don't keep things confidential. Y gran parte de ello es que nos cuesta mucho mantener la confidencialidad. And we have to develop that trust and confidentiality. Y tenemos que tenemos que desarrollar esa confianza de que vamos a ser confidenciales unos con otros. But the result is so many devotees are feeling badly because they think I'm the only one who's struggling. Pero muchos devotos se sienten muy mal porque piensan que lo que les pasa a ellos, solo les pasa a ellos, no le pasa a nadie más. And the truth is everybody's struggling. Pero la verdad es que a todos nos cuesta, todos tenemos dificultades y desafíos. So something very simple that my husband and I have done in wherever we've lived for the past 40 years is to have small groups. Algo que ha sido de gran ayuda y que mi esposo y yo hemos hecho durante los últimos 40 años en cada lugar en el que hemos vivido es crear pequeños grupos. And we meet every week. Y estos grupos de apoyo pequeños se reúnen cada semana. And we discuss a little philosophy, but we discuss it in the way, how does it apply to my life today? Y entonces hablamos un poco de filosofía al comienzo, pero sobre todo hablamos de cómo podemos integrar esa filosofía en nuestra vida personal. And we really encourage people to reveal their minds. Y animamos a las personas a que revelen su mente. Yeah. So building those relationships provides the emotional support that so many devotees are lacking. Y cuando creamos relaciones personales de esa calidad, entonces los devotos se sienten apoyados emocionalmente, algo que hace tanta falta. Sometimes when I give a class and I talk about envy or pride, devotees will come up to me afterwards and say, "Were you talking about me?" Muchas veces cuando doy clases y menciono la envidia o el orgullo, al acabar algunos devotos se acercan a mí y me dicen, ¿te estabas refiriendo a mí? And I'm always talking about my own struggles. Pero en realidad yo estoy hablando y me estoy refiriendo a mis desafíos. But because we all share the same struggles, we all think, oh, she's talking about me. Pero como todos compartimos y pasamos por los mismos desafíos, cuando lo escuchamos pensamos, ¿está hablando de mí? Anyway, that realization has given me a lot of confidence to keep trying to become Krishna conscious. Y cuando me di cuenta de esto, me motivó mucho a seguir desarrollando mi conciencia de Krishna. Yes, that's a very interesting point you mentioned, because this thing of thinking that we are the only ones going through that, through challenges, and how if we could open up, we could support each other better. I think one of the most terrifying challenges people, yeah, my English today is very messy, sorry. But one of the biggest challenges we have on sharing our struggles is perhaps japa. Everybody thinks that everybody chants every day, and only me, I'm the only one who's struggling, but I cannot say it because then they will judge me and they will kick me out. Le estoy comentando que es muy interesante esto que cuenta, porque uno de los desafíos que vivimos y que más nos cuesta compartir con los demás es nuestra dificultad a la hora de mantener nuestras rondas de japa diarias, y que generalmente pensamos que solo nos pasa a nosotros, y que si revelamos nuestra mente o lo contamos a otra persona nos juzgarán o incluso nos expulsarán, no nos tomarán en serio.
It's so true. Sí, es verdad. And I have a last question. It says, is the Vaishnavi ministry thinking or planning to create resources to regarding women's circles, or how to create safe spaces to express themselves and grow personally and spiritually? Dentro del Ministerio de Vaishnavis, ¿hay algún trabajo a nivel de comunidad, sangha, círculos de mujeres, donde ellas puedan expresarse y trabajar su crecimiento personal y espiritual? Yes. Sí. Sí. Actually, I have a meeting next week to get started on that particular angle. De hecho, la semana que viene tengo una reunión para comenzar a trabajar este punto específico. And if there's anybody in this Sadhvi Sangha who would like to help develop something in Spanish or translate things into English, that's very, very needed. Y si alguien en la audiencia de este grupo, Sadhvi Sangha, tiene interés en en ayudarnos a crear este tipo de espacios, o incluso para traducir materiales del inglés al español, por favor, entren en contacto con nosotras. So those were all the questions we had, but I would like to invite you, if there's anything else you would like to tell us, communicate us, or even, si estará nuestra última pregunta, pero me gustaría invitarte a, si tienes un último mensaje o te gustaría añadir algo más. Well, I like the sound of my own voice, so I'll keep talking. Bueno, como me gusta el sonido de mi propia voz, seguiré hablando. So I don't have a lot of spiritual realization, but I do have a lot of life experience. Yo no tengo lo que se dice muchas realizaciones o comprensiones espirituales, pero he pasado por muchas experiencias de vida. And the most important realization that I've had is that Krishna loves us. Y la realización más importante de todas es que Krishna nos ama. And that love is not affected by how well or how poorly we're practicing bhakti yoga. Y ese amor no depende de lo bien o de lo mal que practiquemos bhakti yoga. When we're struggling, we are covered, but Krishna's love is still there. Cuando nos cuesta y enfrentamos dificultades, entonces estamos como de alguna forma cubiertos, pero aún así el amor de Krishna está ahí. It's like we've turned off our receiver. We're not receiving the love. Es como si hubiéramos de alguna manera desactivado nuestro dispositivo que recibe eso. Yeah. And sometimes in those circumstances, we feel like Krishna's abandoned us or we're not good enough. Y entonces nos cuesta, por estar cubiertas, nos cuesta mucho darnos cuenta de que Krishna está ahí, que Él nos ama y que no nos ha abandonado. And so knowing that Krishna's love is right there waiting for us, for me, that really helps. Y saber y recordar que el amor de Krishna siempre está ahí esperando, me ha ayudado muchísimo. And whatever we're going through, the most important thing is don't give up. Y entonces, pase lo que pase, lo más importante es no rendirse, no tirar la toalla. Over the years, I've had my struggles. I've seen other devotees go away, but that's not the end of our spiritual life. A lo largo de los años yo he enfrentado muchos desafíos, he presenciado a devotos que se han ido de la comunidad, pero aún así nuestra viaje espiritual no termina ahí. You know, if I didn't chant my rounds yesterday is gone, but I can chant them today. Si ayer no canté mis rondas, bueno, ayer ya pasó, pero las puedo cantar hoy. And if I'm struggling, I don't have to not go to the temple or, not try to chant.
Y si me está costando mucho, no es razón para dejar de ir al templo o seguir intentando cantar. Okay. And this is a related point. Y este es un punto que tiene relación. How do I want to say this? We don't have to take criticism as seriously as we sometimes do. Y a veces no es bueno que nos tomemos muy a pecho las críticas que I think especially for hacen los demás. Sorry. I think especially for ladies, we really take criticism to heart. Y creo que especialmente las mujeres nos tomamos muy a pecho las críticas que nos hacen. And so when we're struggling and someone judges us, we have a hard time coming back from that. Y entonces cuando nos está costando mucho practicar la conciencia de Krishna y alguien nos critica, entonces nos cuesta aún más recuperarnos. Criticism is information. Las críticas no son más que información. Some of it is going to be true and a whole lot of it is not going to be true. Muchas de esas críticas son verdad, pero la gran mayoría no lo son. And even the part that's true is just information about things we could do differently. Y aún así, las críticas que son realidad, que son verdaderas, no son más que informaciones acerca de lo que hemos hecho. So if somebody says I did a service wrong, or they don't like me, or I don't know, whatever they want to criticize, there's plenty to criticize. I don't have to get discouraged. Entonces, si alguien nos critica porque hemos hecho un mal servicio o no le gustamos a alguien, no tenemos que desanimarnos. Yeah. Yes, thank you. I remembered something that Marshall Rosenberg said about that we shouldn't that we should ask for feedback, but at the same time, we don't do it as a need for approval. That's right. Yeah, me estaba acordando de algo que Marshall Rosenberg, el que escribió La comunicación no violenta, dice que cuando pedimos feedback y opinión a los demás, no nos lo tenemos que tomar como una forma de ganar la aprobación. No deja de ser información, it's just information. Yes, give me information how I did, but it's not who I am, right? Exactly. Perfectly said. Yeah. Sí, se trata de nuestras acciones, no de quienes nosotros somos, y es información. All right, this was most helpful, and we really appreciate that you took the time to answer our questions. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para responder las preguntas que quedaron sin responder de ayer, y esto ha sido de gran ayuda. Thank you so much, dear Radha Prabhu. Hare Krishna. Thank you for your service. This is wonderful. Hare Krishna. Hare Krishna. I just stopped